Bien, entonces, en la clase anterior vimos teorema del valor medio. Yo les había agregado del cálculo diferencial, porque les había aclarado que podía haber otro que era del cálculo integral. Y en este teorema del valor medio, también llamado, también lo dije en su momento, teorema de Lagrange. Sí, el libro lo llama teorema del valor medio nada más, porque supone que ustedes todavía no van a saber el otro teorema. ¿Qué pedía este teorema? Pedía una f continua en un intervalo cerrado a b, f derivable en el intervalo abierto a b, y entonces, si se verificaba esto, decíamos que existía un número c, y yo les había hecho poner, que creo que no estaba en el libro, al menos un número c. Ese número c pertenece al intervalo AB, tal que, y ahí teníamos que poner la tesis del teorema que decía que f' en ese punto c que estaba en el interior del intervalo era el cociente entre f de b menos f de a, o sea, la resta de las imágenes de los extremos del intervalo sobre b menos a. Esto fue lo último que vimos, lo interpretamos geométricamente, ¿sí? Porque habíamos dicho que esta parte, el segundo miembro de la tesis del teorema, o de lo que se quiere probar, o de lo que el teorema quiere probar, era la pendiente de esta recta que vemos acá en color celeste, la pendiente de la recta secante. Y va a suceder que si la función es continua y es derivable en todos los puntos interiores y continua en todos los puntos del intervalo, va a haber algún punto dentro de ese intervalo donde las rectas tangentes van a tener la misma pendiente, en consecuencia, la derivada en este punto va a ser igual a la pendiente de esta recta. Eso es lo que plantea el teorema, dicho muy rápidamente porque lo habíamos explicado la clase pasada. Bueno, si no hay dudas, si no me dicen, seguimos. Bueno, lo que vamos a ver hoy son dos teoremitas muy chiquitos. Profe, ¿este es también sin demostración? Este es sin demostración y queda grabado, o sea que acá no me pueden, Ok, no puedo mentir. Es así. Lo que necesito es que lo enuncien y que me expliquen qué entienden por esto que aparece acá. dale. ¿Sí? Y Sí. ahora lo vamos a aplicar en otros teoremas Bueno, que aparecen, pero son cortitos y son fáciles. Vamos a ver, eh, vamos a seguir aquí. Bueno, hay un teorema que no tiene nombre en el libro, que es un teorema interesante porque la gente se suele confundir. Más que un teorema es como una propiedad. No sé si le pone teorema al libro o propiedad. Y la vamos a demostrar. Bien. Entonces, este nuevo teorema dice, como les dije recién, algo que parece como que se cae de maduro. O sea, la gente en general cuando lo ve dice, pero si esto ya lo vimos, ya lo demostramos. El teorema dice que si f' de C es igual a cero en un intervalo abierto a B, entonces f de x es constante, f directamente le podemos poner, f es constante en AB. Y cuando llegamos acá, mucha gente dice lo que yo les dije recién, pero si eso ya lo demostramos. Ojo con esto, nosotros demostramos, cuando empezamos a ver cálculo diferencial, que si una función era constante, su derivada daba a cero. O sea, demostré que tenía la función constante, en el apunte anterior, en el apunte de cálculo diferencial está. Vimos que si la función era constante, le aplicábamos la definición de derivada y nos daba que la función derivada era cero.
Ahora, lo que estamos tratando de ver al revés. Si la derivada es cero, ¿la función será constante solamente o habrá otro tipo de funciones donde cuando yo veo una derivada cero, ¿quiere decir que la función es constante en AB? Cuando estoy diciendo en AB, quiere decir para todo elemento que está en AB. ¿Sí? O sea, acá van a ser cero las derivadas para todos los puntos C que están dentro del AB, entonces la función es constante en AB. Eso es lo que quiero demostrar. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, voy a aplicar el teorema del valor medio, ¿sí? Este teorema que está acá, esto que generalmente yo lo voy a escribir así, TBM, teorema del valor medio, es lo que voy a aplicar aquí para poder resolver este teorema. ¿Y cómo lo demuestro? Voy a tomar un x1 y un x2 que estén dentro del intervalo AB, ¿sí? Y voy a decir, más que x1, x2, voy a decir para todo x1 y x2 que pertenece a la B. O sea, esto se va a cumplir para cualquiera que pertenezca al intervalo AB. O sea, voy a tomar dos valores teóricos genéricos y cualquiera de ellos van a estar en la B. De manera tal que la cosa me va a quedar más o menos así. O sea, yo voy a suponer, por ejemplo, que voy a tener acá esto y voy a decir, si acá tengo A, creo que están viendo el paint, y acá tengo B, y acá tengo un X1 que está dentro de la B y un X2 que está dentro de la B, pero no punto fijo, sino que puede ser cualquiera dentro de la B, va a haber un C donde la derivada se hace cero. Este C todavía no lo voy a mencionar, pero va a aparecer, puedo tener un C entre el X1 y el X2. Esa sería la idea. Volviendo a lo que tenía recién, volviendo al Word, va a pasar así. Voy a decir, sea, ahí voy, X1 y lo voy a pedir que sea menor que X2, como lo grafiqué en la grafiquita, en el Paint que vieron recién. Y voy a decir, si pasa esto, además que X1 sea menor que X2 y que estén dentro de la B, quiero ver si a esta función f, a esta de la que estoy hablando acá, a esa que está ahí, a la que está en amarillo, le puedo aplicar el teorema del valor medio entre X1 y X2. Entonces, ¿qué necesitaría si le quiero aplicar el teorema del valor medio dentro del X1 y X2? Voy a decir, bueno, f continua en X1, X2, Claro, cerrado. cerrado, dice el teorema. Porque total yo tomo el Bien, X1 y el X2 porque no es ni el A ni el B, es cualquiera que está dentro del A y el B. ok. Hasta ahí se entiende, si no me dicen. ¿Y por qué No, digo que sí. es continua? ¿Por qué? ¿Cómo sé que esta función es continua? Bueno, si la derivada me da cero para todo punto de la B, quiere decir que la función es derivable en todo punto de la B. Entonces va a ser continua en cualquier punto dentro del intervalo abierto a B. Y va a ser continua con más razón en el X1, X2. No sé si se entiende eso que les estoy planteando. Si no me dicen. Bien. Y obviamente esta función es derivable, porque eso me lo dice la hipótesis del teorema. La derivada me da cero, o sea que existe la derivada en el abierto a B, con lo cual va a ser abierto en el X1, X2. Entonces, esta función de la cual yo quiero aplicarle el teorema del valor medio en el X1, X2, que son dos números, el X1 menor que el X2, son dos números que están en cualquier posición de mi intervalo AB, siempre y cuando X1 sea menor que X2. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Entonces, voy a bajar esto porque si no me va a enloquecer. Ahí está. Entonces, voy a decir que existe
un número C, voy a decir, tendría que decir al menos para decirlo bien, un C en el x1, x2, y voy a decir tal que, ¿qué se va a verificar ahora? Bueno, ahora se va a verificar que f' en ese C que no sé dónde está, va a ser igual a un cociente, ahora estoy aplicándolo en el x1, x2, que va a ser f en x2, que es el mayor, menos f en x1, que es el menor, Sobre x2 menos x. x2 menos x1. Ok. Exactamente. No sé si hasta ahí se entendió, si no, sigo explicando. Bueno, ahora la cuestión es bastante sencilla. Si yo miro esto, o sea, yo digo, a esta función le puedo aplicar el teorema del valor medio en el x1, x2. Lo único que hice fue ver si las hipótesis del teorema, si los datos del teorema se verificaban. Como vi que sí, lo justifiqué, la tesis se va a verificar. O sea, se va a verificar lo que quiero demostrar, que sería esa expresión que yo estoy sombreando ahí. Pero por hipótesis, yo sé que mi función, la derivada de mi función es cero. O sea, f' en C es cero para todo x1 y x2 que pertenece a la B y para cualquier numerito que está dentro de la B. Si esta parte, epa, si esta parte, aguárdame otro minuto. Si esta parte es cero, o sea, si esto me da cero, este me da cero, todo esto me va a dar cero. Y si todo esto es cero, porque es igual al f' de C, solamente veo, entonces, solo el numerador puede ser cero. F de x2 es igual a f de x1, o f de x2 menos f de x1 es cero. Entonces, lo pongo así, f de x2 es igual a f de x1. O sea, voy a ver que son iguales. Y si las imágenes de dos funciones son iguales para todo x1 y para todo x2 que están dentro de la B, para cualquiera de los de la B, voy a decir entonces la función es constante. Y como es constante en el x1, x2, y x1 y x2 está dentro de la B, entonces la función va a ser constante dentro del intervalo AB. Y ahí demostré la recíproca de lo que habíamos visto cuando quisimos calcular la derivada de la función constante. Este teorema que estamos viendo acá se apoya, es el teorema, estoy buscándolo, es el número 5 de la página, no me acuerdo cuánto, de la página 287 del libro. Y está la demostración como se las acabo de hacer. La mía es mejor. Eh, Este teorema tiene algo que se llama un corolario, que sería como un apéndice. Corolario, me cuesta siempre. ¿Qué dice el corolario de este teorema? ¿Sí? El corolario dice que si yo tengo dos funciones, f' de x, y es igual a g' de x, o sea, si yo veo que tengo como hipótesis dos funciones cuyas derivadas son iguales para todo x que pertenece a la B, abierto. O sea, yo veo que las derivadas de dos funciones son exactamente iguales en todo un intervalo. Entonces, ¿qué voy a decir? Y acá aparece, cuando yo miro este teorema, el famoso colorario, a ver, ahí voy mejor. Cuando yo miro esto, miro acá, el entonces que suele decir la gente, si la derivada de una función f y la de la derivada de g son iguales para todo un intervalo, entonces, ¿qué piensan? Que f y g son iguales. Generalmente piensan eso.
Ahora, antes de demostrarlo, yo voy a hacer una cuenta que voy a borrar. Voy a poner un ejemplo y ustedes observen que si ustedes ven la función x cuadrado, me salió x cuadrado más 5 y la función g de x es x cuadrado, fíjense que f y g no son iguales. Sin embargo, la derivada de f y la derivada de g sí son iguales, porque la derivada de f me da 2x y la derivada de g me da 2x. Entonces, ¿qué me Sí dice? que como que tiene una constante que, o sea, no se tiene en cuenta en la derivada. Exactamente, claro, o sea, que las derivadas sean de dos funciones, sean iguales en un determinado intervalo, no quiere decir que las funciones sean iguales. Si son iguales, sí, obviamente, la derivada me va a dar igual, pero Sí. no es una condición única. Entonces, ¿qué voy a decir? El entonces, estos ejemplos los borro, esto es para que lo miraran, voy a decir que f de x, dice el teorema, es igual a g de x más una constante. O sea que cuando las derivadas de dos funciones eh, son iguales para todo un intervalo, entonces voy a decir que las funciones van a diferir en una constante. Le voy a poner para todo x que pertenece a la b. Eso es lo que dice este teorema. Que si las derivadas de dos funciones son iguales, para todos los valores, para todos los puntos de un intervalo abierto, entonces las funciones van a diferir en una constante. O sea, una es igual a otra más un número o la resta. A veces algunos libros ponen esto en el después del entonces. Ponen f de x menos g de x es igual a un número, qué sé yo, alfa, ¿sí? Para todo x que pertenece a la b. Estoy diciendo lo mismo que acá, porque si paso el g de x sumando y alfa es una constante, estoy diciendo lo mismo. Yo por ahora lo voy a sacar, daría lo mismo escribir eso, voy a escribir una sola expresión. Y ahora vamos a ver cómo lo demostramos. La demostración es muy sencilla. Tanto el teorema anterior como su corolario lo vamos a necesitar después para hacer una demostración en integral indefinida, que es el tema que sigue. ¿Cómo lo demuestro? Voy a definir una nueva función auxiliar que se va a llamar f grande. F grande va a ser derivable para cualquier punto del intervalo abierto a B. O sea, voy a tomar una función f grande que va a ser derivable en cualquier punto del intervalo abierto a B. Y voy a decir que f', ¿sí?, sea f' menos g'. O sea, esta función auxiliar f, me quedó horrible acá, ahí está, ahí se ve bien. Voy a pasar esto para abajo para que tenga más maniobra. ¿Sí? O sea que ya acá, en esta etapa, estoy en la prueba del teorema. Entonces, si definimos una nueva función f grande, ¿sí?, ¿qué es? No me gusta esto, perdónenme. Vamos a definirla de vuelta. Voy a definir, discúlpenme, no quise hacer lo que hice. Ahora sí. Voy a definir así, va a ser mejor para demostrarlo más rápido. Voy a definir una función f cualquiera, que es la resta entre f y g. Función, no derivada. Entonces voy a decir, ¿qué pasa si yo derivo ambos miembros de esa igualdad, donde tengo involucrada mi función auxiliar? F' de x va a ser igual a f' de x menos g' de x. O sea, acá derivo este primer miembro, me va a quedar esta función derivada. Y acá la derivada de una resta es la resta de la derivada. Pero ¿qué pasa? Yo sé que como por hipótesis las derivadas de f y g son iguales, entonces esto me va a dar cero. Pasándole en limpio, la f grande
me va a dar 0. Y mirando solamente esto que acabo de analizar, que si la f grande me da 0, por el teorema anterior, quiere decir que la f es constante en AB. O sea que la f tendría una estructura de este tipo. F de x es igual a una constante, donde k es un número real. Pero como f grande era f de x menos g de x, ahí demostré que f de x menos g de x, ¿sí? O perdón, que estoy diciendo mal, que sí, que f de x menos g de x difieren en una constante. Acabo de probar el teorema. Acá usé el dato, usé una función auxiliar, que era la resta de f y g, acá derivé, acá usé el dato de la hipótesis y seguí viendo y analizando, veo que si las dos derivadas de dos funciones son iguales, entonces las funciones difieren en una constante. Bien, si no tienen dudas, seguimos. No, profe. ¿No? Listo. Eh, Hoy voy a dar más teoría y voy a ver si hago un ejemplito. O vamos a hacer algunos ejemplos, sobre todo con el teorema del valor medio. Eh, Voy a poner dada la función, vamos a hacer un ejercicio de práctica, f de x igual a, esperen que me voy al libro, a ver si encuentro alguna que sea como la gente. Aguárdenme. Mm, Teorema de Rolle. De teorema de Rolle habíamos hecho algún ejemplito, sí, en clase. Sí, hicimos dos, uno que aplicaba y el otro que no aplicaba. Que no. Ya vamos Sí. a hacer el teorema del valor medio. Vamos a hacer el teorema del valor medio. X cubo menos 3x más 2. X cubo menos 3x más 2. Dale esta función en 0,2. Analizar si es posible aplicar el teorema del valor medio del cálculo diferencial a ella, a f, y en caso afirmativo, hallar la constante que menciona el teorema. Bien, vamos a hacer este ejemplito de el teorema del valor medio para que vean cómo se hace. Bueno, vamos a ver el último teorema que vimos en la clase pasada y que hoy estuvimos aplicando en un teoremita, cómo se hacía. Vamos a ver un ejemplo. Esto es un típico ejemplo de un ejercicio que me pueden tomar en un parcial, en un final, para aplicar el teorema del valor medio. ¿Qué analizamos? Porque me dice, me dan una función en un intervalo y me dicen que analice si es posible. El teorema me pide dos condiciones, dos hipótesis, que la función sea continua en el intervalo cerrado y que sea derivable en el intervalo abierto. Esta función es una función polinómica, o sea, f es Continuo en todos los reales. exactamente Así función que sí es continuo. Entonces, es continua en R, en consecuencia, en consecuencia, ¿sí? F es continua en un subconjunto que sería el famoso 0,2 que me plantea el ejercicio. Después, ¿cómo veo si es derivable? Calculo la derivada. Y la derivada me da 3x cuadrado menos 3. Veo que también es una función polinómica, porque la derivada de una función, que es la función derivada, es otra función. En Podría consecuencia, derivarlo, ¿no? claro, y esta función es
también es continua en reales, o sea que voy a decir que como existe esta derivada para todos los puntos del intervalo, voy a decir que f es derivable en el abierto 0,2, como me dice el teorema. Perfecto. Bueno, veo que se cumplen las condiciones, las hipótesis que me plantea el teorema. Entonces acá voy a decir, como se cumplen esas condiciones, voy a decir que existe al menos un número llamado C que pertenece al abierto 0,2, tal que se va a verificar lo que vimos antes, que sería que la derivada en C, que no lo conozco, va a ser el cociente entre las imágenes. En el numerador tengo las imágenes de los extremos del intervalo, sería f en 2 menos f en 0, dividido 2 menos 0, el famoso B y A que estaba ahí en el anterior. Una vez que miro esto, digo, wow, está todo maravilloso, voy a ver cómo reemplazo. F' en C es la derivada de f, pero reemplazado en un valor c que desconozco. Sería 3c cuadrado menos 3. O sea, reemplazo la derivada en x por la derivada en c. F en 2, tengo que calcularlo, a ver cómo me queda f en 2. Pero f en 2 sería reemplazar acá en la función 2. O sea, calcular la imagen de la f en 2. Sería 2 al cubo menos 3 por 2 más 2. Sería 8 menos 6 más 2. Creo que me da 4. Sí, da 4. De acuerdo. Le restamos f en 0. La imagen en 0 de esta función me da Es 2 2. y abajo me queda 2. ¿Qué quiere decir? Que si sigo trabajando esto, me queda 3c cuadrado menos 3 es igual a 2 dividido 2, que sería 1. Igual a 1. Entonces, 3c cuadrado es igual a 4. C cuadrado sería igual a 3 cuartos y C sería igual a la raíz cuadrada, 3 cuartos, no, 4 tercios, perdón, ahí lo modifico, de 4 tercios. Acá está mal. Ojo acá, tengo que aclarar que es más Más menos, o menos. ¿sí? Entonces, pero como mi intervalo es el 0,2, solo me sirve la raíz positiva, que la parte Claro. negativa a mí no me sirve. Entonces la respuesta del problema sería c igual a 2 dividido raíz de 3 positiva. Ok. No sé si se entendió, si puedo repetir lo que quieran, si no me avisan. Bueno, hice uno de los que pedí que estaba en el libro, un número par, ¿sí? Eh, Voy a hacer el 12, que es bastante fácil. No, no hay muchos aquí. Bien. Bueno, ¿Estos están en el libro? ¿cómo? ¿Están en el libro? Este sí, este es el número de la página 289, es el 10. Saqué uno de ahí porque no sabía dónde sacarlo, sinceramente. Bien, bueno, busco otro. Lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿sí? Eh, el otro me pide lo mismo o algo muy parecido. En vez de darme esta función, me da la función 1 sobre x y me pone en 1,3. Y me pide exactamente lo mismo. Bueno, este lo vamos a hacer más rápido. Este es el 12, o sea que es el número par. Le estoy haciendo los pares que no tienen respuesta. El tema es así. Lo mismo, buscamos si esta función 1 sobre x es continua en el número 3. Esta función es continua, es la función homográfica o la función recíproca, continua en todos los reales menos el 0. Pero como el 1,3
no contiene el cero, la función es continua en el cerrado 1,3. ¿Es derivable en el 1,3? Bueno, la derivada de esta función, ustedes la saben mejor que yo, es -1 sobre x cuadrado, ¿sí? Lo Sí, pueden derivar como un cociente, como x a la -1, con la reglita de la tabla que es una constante dividido x a la n, ahí ustedes eligen. Bueno, y esta función es derivable en el 1,3 abierto, porque existe, la derivada existe para todos los puntos del dominio de la función. Entonces ahora vamos otra vez con la famosa derivada de f' en c. ¿Cómo va a quedar? F' en c, que no la conozco, es igual al cociente entre, sería f en 3 menos f en 1 dividido 3 menos 1. Hacemos las cuentas. En el primer miembro me va a quedar -1 sobre c al cuadrado, reemplazo por c a la derivada. Esto va a ser igual al cociente que me va a quedar. El numerador f en 3 es 1/3. F en 1 es 1 y 3 menos 1, 2. De acá tengo que entrar a operar y ver a ver cómo queda esto. Voy a hacer así, lo voy a trabajar por acá. Me va a quedar -1 dividido c al cuadrado es igual a 1/3 menos 1 me da menos dos -2/3. Dividido 2 me da -1/3. tercios. O sea que puedo decir que c cuadrado es igual a 3, Claro, con lo cual c es igual a raíz de 3 y la raíz tiene dos soluciones, ponemos más menos. Pero como estoy en el 1,3, en definitiva, solamente puedo la tomar positiva. raíz de 3. Tengo que fijar qué tengo en el intervalo. Ahí terminó. Si no hay dudas, seguimos. Son un montón. No hemos empezado poquito, son cualquier cantidad. Bien, recuerden que esto después queda grabado, así que después los que no vinieron o los que no vieron la primera parte la pueden ver y después me consultan. Bueno, a dejar un poco este capítulo, esta parte, y vamos a seguir con algo que es lo más importante de aplicaciones de la derivada. Esto es muy importante porque es la base para lo que vamos a ver ahora, pero lo que sigue es ver, de acuerdo a cómo es la derivada de una función en un determinado intervalo, yo puedo obtener o puedo ver o puedo analizar características de la función. O sea, yo digo, bueno, si la derivada de una función se comporta de esta manera, quiere decir que la gráfica de la función se va a comportar de esta manera. O sea, vamos a usar la derivada de la función como elemento, como herramienta, para ver qué pasa en la gráfica de la función. Por eso en el libro, el título es ¿Cómo afecta la derivada a la gráfica de una función o a la forma de la gráfica de una función? ¿Cómo afecta la derivada de una función a la gráfica de dicha función? Eso es lo que nos vamos a plantear ahora. Y en el primer caso, lo que vamos a ver es, como estamos hablando de derivada, la pregunta del libro es, ¿qué indica f' respecto a la gráfica de f? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer y que tenemos que tratar de contestarnos. En realidad se las voy a contestar yo por hoy. Eh, y entonces acá empiezan a haber determinados teoremas que todos están, o casi todos, están basados en el teorema del valor medio. Por eso el teorema del valor medio es muy importante y es uno de los primeros elementos que damos
En realidad el teorema del valor medio se demuestra formalmente a partir del teorema de Rolle. Nosotros no lo demostramos así, lo hacemos gráficamente. Y el de valor medio ayuda mucho a todas estas deducciones que vamos a ver ahora. Un primer teorema, lo llaman teorema, pero en realidad son como propiedades. El primer teorema tiene dos partes, según el libro, A y B. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Dice que si una función es positiva en un intervalo AB, entonces f es creciente en el intervalo AB. O sea que si yo sé que una función es positiva en un intervalo determinado, sin un intervalo abierto, entonces la función es creciente en ese intervalo abierto. Esta es lo que el libro llama la parte A del teorema. Y la parte B la voy a copiar yo, voy a volver a copiar la A, porque vean que la B está diciendo lo mismo. ¿Qué dice la parte B? No dice lo mismo, porque si no, no habría parte B. Dice que si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente en AB. O sea, toda la derivada positiva en un intervalo quiere decir que la función es creciente. La gráfica de la función es creciente. O la función, podemos decir, es creciente, está bien dicho. Y si la derivada de una función es negativa en un intervalo, entonces la función es decreciente en ese intervalo. Si bien en el libro hay una demostración teórica que es bastante sencilla, yo la voy a hacer porque es sencilla, no necesitaría demostrarlo de esta manera. ¿Por qué motivo? Y si yo miro la gráfica de una función cualquiera, voy a hacer una gráfica cualquiera como si estuviera en el acá. Creo que ustedes están viendo un Paint, pero ahora van a ver uno nuevo. Y yo lo que voy a hacer es una función cualquiera. Si no ven el Paint me avisan. La voy a hacer así nomás, ¿sí? Acá tengo el eje Y, no le voy a poner. Acá tengo el eje X. Yo voy a hacer una función como pueda. Una cosa así. Me salió bastante linda. ¿Qué voy a decir acá? En donde, vamos a suponer que yo acá, ahí, empieza ahí, en ese intervalo. Vamos a suponer que acá tengo un numerito ahí. La voy a emparchar acá porque me la borré. Fíjense, desde A, ¿hasta qué número la función sería creciente? Y fíjense, viene creciendo, 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 creciendo. Más o menos hasta por acá es creciente, aproximadamente, ¿sí? O sea, acá, en este número que está acá, a partir de acá, lo voy a llamar B o C, le voy a poner un nombre cualquiera. En Y ahí daría cero la Muy derivada. bien. Ahí la derivada daría cero, porque la recta tangente sería paralela al eje X. Entonces yo le marco la recta tangente acá. La recta tangente me daría cero. A ver si la puedo trasladar. Ahí está. Ahí la tengo. En C la derivada es cero. Pero entre A y C veo que la función es creciente. Si bien yo no demostré el teorema, yo les dije que si la derivada es positiva, el teorema no me dice que si crece la derivada es positiva, pero si la derivada es positiva, la función es creciente. Eso es lo que me dice el teorema. Fíjense cómo son las derivadas entre A y C. Si ustedes quieren ver la recta tangente, por ejemplo, en este punto, va a ser una cosa. Uy, wow, ahí. Fíjense en este punto, la recta tangente, yo traté de marcarla, fíjense que tiene ángulo agudo, tiene pendiente positiva. Entonces todas las derivadas entre A y C van a ser positivas. No sé si me dejo entender, esto lo estuvimos charlando un poquito los otros días. Estoy mostrando la aplicación del teorema. Vamos a suponer que acá tengo un punto D. La función de acá a acá es decreciente. Fíjense que todas las rectas tangentes, yo las estoy tratando de como marcar con el lapicito, a ver si me sale.
todas las rectas tangentes tienen ángulo obtuso, con lo cual tienen pendiente negativa. Cuando llego a C, perdón, a D, la recta tangente es cero, ¿sí? Porque la recta tangente es paralela al eje X. Y después, cuando yo sigo, vamos a suponer que acá tengo, lo voy a hacer rápido, que acá tengo B, la función crece. Fíjense que si ustedes observan las rectas tangentes, son todas con pendientes positivas o con pendiente con ángulo agudo, y la función crece. Esa es la relación que tenemos que tener nosotros o establecer, porque vamos a hacer ejercicios aplicando muchísimo este teorema acá en aplicaciones de la derivada. Más, van a tener un ejercicio en el parcial donde seguro van a tener que analizar, no gráficamente, sino analíticamente, cuando una función crece o una función decrece. Si se entendió, continúo. Bueno, estuvimos viendo de este teoremita cómo, qué es lo que sucede y cómo lo vamos a demostrar. Bueno, lo vamos a demostrar de la siguiente manera. Vamos a tomar como antes, para todo x1, x2, que pertenecen a la B, y cuando digo para todo, quiero decir que el x1 y x2 representan cualquiera de los valores que están entre A y B, cualquiera. También voy a decir que quiero que el x1 sea menor que el x2. Esa es otra cosa que quiero tomar. Por otra parte, digamos, estos son las hipótesis que yo estoy fijando. Saliéndome un poco del teorema y haciendo una especie de recuerdo de la niñez, o sea, hace más o menos 3 meses, cuando estábamos dando funciones en el mes de abril aproximadamente, nosotros habíamos definido el concepto de función creciente y de función decreciente. Yo lo voy a escribir muy rápido. Habíamos dicho que una función era creciente, no, para que está rápido, que una función era creciente si para todo x1, x2, para todo x1, x2 se verificaba con x1, con x1, como acá, menor que x2, esto está en la punta de funciones. Entonces, no voy a poner el entonces, se daba que f de x1 era menor que f de x2. Esa era la definición de función creciente. Si yo tomaba dos valores, cualquier x1, cualquier x2, que pertenecían al dominio de la función, estoy diciendo cualquiera, o sea que puedo tomar muchísimos, o sea, todos los que yo quiera del dominio de una función, pero siempre tomaba que de los cualquiera uno era menor que el otro, entonces si la función era creciente, si el x1 era menor que x2, el f de x1 era menor que el f de x2. Este recuerdo, ¿sí?, que tienen ustedes, esto no tendría que estar en el teorema, ¿sí? Esto yo me acuerdo cuál es la definición de función creciente. O sea, estoy fuera del teorema. Eso es, va, más que fuera, lo tengo que tener en cuenta, pero estoy haciendo un recuerdo de lo que vimos. ¿Cómo se demuestra el teorema? Ahora vuelvo. Yo tomo un x1 y un x2, cualquiera de la B, cualquiera, cualquier punto interior, donde el x1 es menor que x2. Quiero ver si a esta función, a esto, le puedo aplicar el teorema del valor medio. Bueno, la función es derivable en el x1, x2, porque el x1, x2 están dentro de la B. Y la función es positiva para todos los numeritos dentro de la B. Si es positiva para todos los de la B, va a ser positiva para cualquier x1 y x2 y va a ser derivable, porque existe la derivada, porque es positiva. Como es derivable, es continua dentro de la B, porque una función derivable demostramos en derivada que era continua. Entonces, si la función es derivable y la función es continua en el x1, x2, puedo aplicar el teorema del valor medio, que decía que f' en C era igual al cociente entre f de x2
menos f de x1 dividido x2 menos x1. Y tendría que decir, antes de escribir esto, ¿sí? Aparte de todo lo que dije, que analicé que mi función era continua, era derivable, tengo que decir, que no lo dije, pero supongo que lo saben, que existe al menos numerito c, tal que se verifica lo que acabo de poner abajo. Bien, ¿qué pasa ahora? El c está entre el x1 y x2, y el x1, x2 está dentro de la b. Y todas las derivadas dentro de la b van a ser positivas. Quiere decir que todo este cociente va a ser, positivo. Y si todo este cociente es positivo, todo, yo sé que x1 es menor que x2, con lo cual este denominador es positivo. Si la derivada va a ser positiva y este denominador es positivo y este cociente me da todo positivo, quiere decir que el numerador tiene que ser positivo. Esa es la conclusión que yo saco, porque si no, no estaría bien. Y si esto me da positivo, ¿qué quiere decir? Me sale mayor igual, no sé por qué. Quiere decir que f de x1 es menor que f de x2 o f de x2, como quieran ver, es mayor si paso el f de x1 al otro miembro que f de x1. Y fíjense que demuestro lo que tenía antes. Para cualquier x1 menor que x2, f de x1 es menor que f de x2. O sea, esto que está acá lo puedo leer así. Está escrito al revés, pero es lo mismo. Entonces demuestro que si la derivada es positiva en un intervalo, la función es creciente en ese intervalo. Si no hay preguntas, continúo. Bien. Esto yo demostré la parte A solamente, ¿sí? La demostración es de la parte A. No demostré la parte B, que no está en el libro, pero se demuestra de la misma manera, ¿sí? En vez de tomar el x1 menor que x2, el x1 también sería menor que x2, pero según la definición, esto sería al revés, x1 menor que x2, o sea, la función es decreciente si x1 menor que x2, hace que f de x1 sea mayor que f de x2 y todo sigue igual, y van a ver que lo demuestran. Solo les voy a pedir el que yo les demostré, pero si quieren hacer el otro, porque ustedes quieren, está todo bien. Bueno, aquí acabo de mostrar esta primera parte del teorema y vamos a hacer un problemita con esta primera parte del teorema para practicar. Este teorema seguro que les va a aparecer un ejercicio de este tipo o algo relacionado con este tipo seguro en el examen. Seguro, seguro. O sea que yo para que presten atención a cómo se hace. Claro. Profe, Sí, una pregunta, no sé si está bien. dale, dale, dale. Aprovecha. Eh, Según la gráfica que habías marcado, Sí, como que sea creciente y decreciente, o sea, como que haya un cambio, como que se repetía que había un mínimo o un máximo relativo. O sea, acá, sí, ¿eso claro. tiene que ver Eso o tiene que ver, no? no lo demostramos, es el teorema que sigue. Sí, Ah, ok, es el teorema que gracias. sigue. Claro, ya que estamos lo decimos. Y no se demuestra, es muy bien, muy inteligente. Eh, Bueno. lo que dice, hay un teorema que sigue, mira, eso es como un autodidacta, es como que vos le escribiste los teoremas a Lagrange, muy bien. La cosa es así, lo que está diciendo Valentina, que es muy suspicaz y muy autodidacta, lo que dice es, el tema de las derivadas, acá, como es creciente, la derivada es positiva. Y acá cambió el signo, a partir de acá, que la derivada es cero, cambió el signo de la derivada de función es decreciente. Justamente cuando la función cambia de crecer a decrecer, tengo un máximo relativo.
y cuando cambia de decrecer a crecer tengo un mínimo relativo. Ah, claro. En Genial, real- gracias. no, de nada. Será. En realidad el teorema dice lo siguiente. Cuando la derivada cambia de signo positivo a negativo, tengo un máximo relativo. Y cuando Ok, cambia de positivo a negativo, pasa de crecer a decrecer. Y cuando pasa de signo negativo a positivo, tengo un mínimo relativo. claro. Eso dice el teorema. Que ahora vamos a ver en un ratito. Ahora estaba Bueno, buscando dónde los ejemplos, porque veo que no hay ejemplos. O sea, no quiero hacerles los resueltos. Ustedes pueden hacer, si quieren, los resueltos del libro. Capítulo 4. Aguárdenme un segundo que los estoy buscando con desesperación. Bueno, voy a hacer, no sé cómo va a dar esto, pero voy a hacer el 10, si lo quieren chequear, de la página 298, el número par que no está. Y ahora voy a decir qué es lo que pide. Ustedes están viendo el Paint todavía. Esperen que voy a copiar la función. Eh, Todavía no la copié. Voy a Word. Dice 4x cubo más 3x cuadrado, 4x cubo más 3x cuadrado, pues la pongo bien, menos 6x más 1. Menos 4x cubo más 3x cuadrado, creo que era menos, fijo. Ustedes me ayudan. 4x cubo más 3x cuadrado menos 6x más 1. Vamos a ver qué es lo que pide. Hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Así se pide el ejercicio, o sea, en dónde crece y decrece la función. Bueno, vamos con la técnica para saber esto. En este tipo de ejercicios, intervalos, intervalos. Cuando a mí me pidan los intervalos de crecimiento y decrecimiento, dentro de un rato les van a pedir los intervalos de concavidad y convexidad. Después lo vamos a explicar. Pero cuando me pidan este tipo de ejercicios, lo que tengo que hacer, primero que nada, es poner el dominio de la función. Anotar cuál es el dominio de la función. Lo primero, el dominio de esta función son todos los reales, porque es un polinomio. Una vez que tengo el dominio, hago la derivada primera. La derivada primera me va a dar 12x cuadrado más 6x menos 6. Ahí tengo la derivada primera. Una vez que tengo la derivada primera, saco los puntos críticos. Volvemos a lo anterior, por eso lo anterior era muy importante. ¿Quiénes eran los puntos críticos? Eran puntos de la función, no de la derivada, puntos de la función donde la derivada se hacía cero o donde la derivada no existía. O sea, tengo que buscar valores del dominio de la función en donde no exista la derivada o donde la derivada se haga cero. Vamos a empezar analizando dónde no existe la derivada. La función derivada de la función f, o sea, la f' de x, su función derivada o la función derivada de f, existe para todos los puntos, porque es un polinomio. En consecuencia, no va a haber puntos donde no exista la derivada. Entonces me saco ese problema de encima. No va a haber puntos críticos que dependan de la no existencia de la derivada. Pero puede suceder que la derivada se haga cero. Tengo que ver dónde se hace cero para encontrar los puntos críticos. Bueno, acá para encontrar los valores, acá van a usar muchas ecuaciones. Lamentablemente van a tener que trabajar con ecuaciones. Hacemos la resolvente, que era menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, 36, menos 4 por a por c sobre 2 por a. Y ahí tengo que tratar de ver
¿Cuánto me da esto? Voy a tenerlo, vamos a despacito. Menos 6 más menos la raíz de 36 menos 4 por 12 por menos 6. Bueno, esto no es muy difícil de calcular. Yo tenía una calculadora para ocasiones el celular. La encuentro. 188. 188. ¿Y la raíz de 188 existe? No, 288 es menos 4 por 12 por menos 6. Ah, menos, y más 36, 324. 324. Me parece que Y nos la vamos raíz con queda 18. 18 justo. Sí. Uy, qué bueno. 18. Bueno, yo no voy a anotar todo. Ustedes, vamos a anotar raíz de todo esto me tendría que dar raíz de 324. Acá tengo 24. Acá me queda eh, menos 6. Gracias, Francisco. Más 18. Más menos 18 sobre 24. Bueno, y acá voy a tener dos soluciones. Un x1, que lo voy a hacer rápido, que sería menos 6 más 18 dividido 24. Menos 6 más 10 me va a dar menos un medio. Y el x2, si no me equivoco, corríjanme, que me va a dar 1. Sea, esto es cuentita, que ustedes ya saben hacer de la escuela secundaria, pero por las dudas las tenemos. Bien, ahí obtuvimos los dos únicos puntos críticos. Una vez que hacemos esto, vamos a dividir el dominio de la función con los puntos críticos. O sea, yo haría, acá la división sería, a ver si puedo, aquí hay una pregunta en el chat. Perdón. Ah, gracias, Dylan. Una vez que estoy acá, voy a ir para acá, tengo menos un medio y 1. Voy a dividir, no me gustaría usar este que están viendo ahora, a ver si tengo otro por acá, otro paint. No, no tengo otro. Bueno, voy a usar este, lo voy a borrar, esta gráfica era hermosa, pero bueno, después haré otra. Así. Mi dominio son todos los reales, todos. Y acá tengo un punto crítico menos un medio y otro punto crítico que es 1. Entonces digo, una vez que determino esto, voy a dividir mi dominio, el dominio de la función, con los puntos críticos. Ya tendría acá un intervalo, acá otro intervalo y acá otro intervalo. Esos serían los intervalos que yo necesito. Entonces, volviendo ahora al Word, voy a tener estos intervalos. Y una vez que hago estos intervalos, acá es condición sine qua non, quedaron medio grandes, pero no me queda otra, ahí lo más chiquito. Una vez que tengo estos intervalos, lo que voy a hacer es diseñar, espero que se vea, una tablita. Yo la voy a hacer con la tablita de acá del... Vamos a hacer una tabla que tenga 4 columnas y 4 filas. Una cosa así. En la primera, esto es a ojo, ¿está? En la primera voy a designar los intervalos en la primera columna. Entonces voy a decir, un intervalo es de menos infinito a menos un medio. ¿Por qué de menos infinito a menos un medio? Sería este primer intervalo. Vengo desde no sé dónde, lejísimos, hasta el menos un medio. El otro intervalo es de menos un medio a 1. Y el último intervalo, y ahí termino, es de 1 a más infinito. O sea, de esa división del dominio o infinito directamente, como le quieran poner. Puedo poner más infinito o puedo poner infinito solo. Sé que si no le pongo signo es más infinito. Bien, ahí tengo los tres intervalos. Lo que voy a hacer después, una vez que determino los intervalos, esta última fila no me va a servir para nada, la voy a sacar dentro de un rato. Vamos acá. Bien, vamos a ver
elegir un punto interior cualquiera del intervalo. Por ejemplo, en el primer intervalo yo puedo elegir -1, -3, -7, -100, -1000, cualquiera que se me ocurra. Obviamente no voy a elegir -1000, ni -398, ni -4,76. Voy a elegir uno que me sea fácil. Por ejemplo, -1 se me ocurre que es el más fácil. Y lo voy a reemplazar en la derivada primera. Voy a ver cuánto me da f' en -1, o en -3, o en -8. Lo que me interesa es el signo del resultado, no el resultado en sí. Si yo lo reemplazo por -1, me va a quedar 12 -6, perdón, dije -1, acá hay un error. Esto me da -1, no me da 1. Y este me da un medio. Los puse al revés, chicos, disculpen. Tengo al revés los intervalos. Me da 0 ahí. No se siente. -6 menos 18. -6 más 18 me da 12 positivo. Dividido 24 me da un medio. -6 menos 18 me da -24. Dividido 24 me da -1. O sea que este intervalo no me sirve. Lo voy a hacer yo rápido cómo dividir el dominio. El dominio me va a quedar -1 y un medio. Ahora ya les presento un rápido, para no perder el tiempo, un cosito como el que tenía. Ya lo estoy poniendo. Ahí está queriendo. Bueno, ahí lo ven grandote, lo vamos a achicar un poco. Ahí está. Ahí lo tienen más chiquito. Entonces acá es -1, no puedo tomar -1 porque tiene que ser un punto interior del intervalo. Acá voy de -1, un medio, y el último que va de un medio a más infinito. Ahora sí, disculpen. Bueno, tomamos un punto interior entre el menos infinito y -1, cualquiera que No, no muy sea el bien, menos. ¿Cómo? -2 y te da positivo. Te da Me da 78. positivo. Entonces digo, en este intervalo f' de x es positiva. La puedo poner así. Entonces voy a decir que como en este intervalo f' es positiva, f es creciente. En el -1 infinito, lo pongo directamente así. Ahí está. Me queda la tabla más linda, más chiquita. Voy con el otro. En el otro, que puedo tomar entre -1 y un medio, puedo tomar Cero. -1/3, puedo tomar un cuarto, tomo 0, ¿sí? ¿Y cómo me da la derivada? -6. -6, 6 en 0. negativa. O sea, acá lo hago para un solo punto, pero si no me equivoco, como hice yo recién, supuestamente me va a dar para todo. Cualquiera que tome me va a dar bien. Entonces digo, f es creciente, perdón, es decreciente en ese intervalo. Y hago lo propio para el que sigue, ¿sí? Para el último intervalo. Voy a poner f chiquita porque si no se van a confundir, van a pensar que es otra f. Y en el último puedo tomar 1, puedo tomar 3, puedo tomar 1000, ustedes quieran. Si tomamos 1, ¿cómo me queda la derivada? ¿Positiva o negativa? Te queda positiva. Positiva. Entonces digo que f es creciente en ese intervalo. Y ahí tengo analizado el crecimiento. Todos los ejercicios de crecimiento van a tener esta estructura, esta forma. Les voy a hacer otro, así lo practicamos. Y voy a poner acá de la siguiente función. Entonces, si no vuelvo a poner, esta va a ser la número 1 y vamos a ver una número 2. Pedimos lo mismo, lo mismo, lo mismo.
en la segunda función vamos a pedir los intervalos de crecimiento. Ustedes me van a ayudar para no equivocarme. La función es x dividido x cuadrado más 1. Ahí tengo la segunda función que quiero hallar los intervalos de crecimiento. Muy bien, ¿cómo hago para hallar los intervalos de crecimiento de esta función? Igual que antes, primero fijamos el dominio. El dominio de la función son todos los reales. Sí. Tengo que tener cuidado que el denominador no se haga cero, pero esa No, función x cuadrado más 1, si elevo un número al cuadrado, siempre me va a dar positivo, excepto que sea cero. Y si le sumo 1, nunca va a ser negativo, va a ser siempre positivo. Dominio de todos los reales. Vamos entonces con buscar la derivada primera. Acá tengo un cociente, entonces tengo que hacer la derivada de un cociente. La derivada del cociente era la derivada del numerador, que me da 1, por el ujú. denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que me da 2x, sobre el denominador todo elevado al cuadrado. Así que esto lo tengo que elevar al cuadrado. Me quedó así, no se elevó al cuadrado, pero no importa. Bueno, resolvemos esta derivada. El numerador me va a quedar acá menos x menos 2x, me queda menos 2x cuadrado. Con el x cuadrado de ahí adelante me queda menos x cuadrado. Me queda menos x cuadrado más 1 dividido x cuadrado más 1 al cuadrado. Bien, buscamos puntos críticos. Volvemos a hacer los famosos ejercicios de punto crítico que hicimos el primer día de clase, donde la derivada no existe. Vemos que la derivada existe, el problema es el denominador, y el denominador nunca se hace cero, así que la derivada existe en todos los puntos de la función. De ahí voy a ver entonces cuándo se hace cero esta derivada. ¿Qué voy a hacer a esta expresión? A igual a cero. Sabemos que si un cociente es cero, solo el numerador puede ser cero. Y si despejamos x cuadrado, me queda menos x cuadrado igual a menos 1, x cuadrado igual a 1, con lo que x, que es la raíz de 1, me da más menos 1. Esos son los únicos puntos críticos. Entonces vamos a insertar una tablita, otra vez. Vamos a hacer de 3 columnas, como antes. Y vamos a dividir el dominio, o sea, todos los reales, en estos valores, en más menos 1. Entonces, el primer intervalo va a ser de menos infinito, menos 1. El segundo intervalo va a ser de menos 1 a 1. Y el último va a ser de 1 a más infinito. O directamente infinito solo. Bueno, y ahí probamos. ¿Cuánto nos da la derivada en este intervalo? En cualquier punto interior de este intervalo. Por ejemplo, en menos 2. ¿Cuánto me da la derivada en menos 2? ¿O cómo me da? ¿Con qué signo? ¿Qué es lo que me interesa? En menos 2, en menos 3, lo que a mí se me ocurra. ¿Alguien que me ayude? Ayuda. Fíjense que el denominador es siempre positivo. O sea que va a depender del signo del numerador. A ver, acá hay alguien que me está contestando.
No sé, negativo, correcto, sí. Si pongo -2 al cuadrado me da 4. Te dan -3. -4 más 1 me da -3 y abajo me da positivo, o sea que acá voy a decir que f' de x me daría negativo. Entonces, en este intervalo, la f decrece. En el -1 puedo tomar 0 y con 0 la derivada me da positiva. Entonces, la función en ese intervalo es creciente. Y en el último intervalo, si tomo cualquiera, van a ver que la derivada, toman por ejemplo 2, 3, cualquiera que tomen, va a ser negativa. Entonces, f decrece. Y ahí terminaron los dos ejercicios que saqué del libro. Les cuento que uno es el número 10 y el otro es el número 12. Bien, si entendieron, seguimos con la teoría de esto que ustedes tienen que aplicar. Profe, Sí, con gusto. puede ser, o sea, siempre una vez que decrece tiene que crecer. Generalmente pasa eso. Generalmente suele pasar eso. Pero hay funciones que no lo cumplen. Son poquitas, pero no lo cumplen. A ver, acá me están diciendo algo. Ah, esperen que hay un new, no sé por qué no lo veo. Ah, eh, a ver si puedo hacer un ejemplo rápido. Ahí están viendo el paint. Voy a un paint nuevo. Por ejemplo, acá hago ejes. Repetime la pregunta, Francisco, porque quiero buscar el ejemplo. Si siempre que una función decrece, después tiene que volver a crecer o puede seguir decreciendo en los puntos críticos. En los puntos críticos. No, fíjate, tendría que usar GeoGebra. Esto está mal hecho, es una reminiscencia de X cubo, pues esta parte de acá de X cubo me salió horrorosa. Esto es feísimo. Vamos a ver si me sale un poquito. Esta es X cubo. En cero es un punto crítico. ¿Por qué? La derivada de X cubo es 3X cuadrado. Y la derivada de X cubo en cero me da cero. Sin embargo, ahí hay un punto crítico y la función es siempre creciente. No sé si me dejo entender. Sí, sí, O sea, pero sí, si yo, por ejemplo, en el ejemplo pasado, de sí, menos infinito a -1, la función decreció. De -1 a 1 la función creció y de 1 a infinito la función decreció de vuelta. sí. No puede haber alguna función que no sea en un intervalo decrece, en otro crece y en otro decrece, sino que en El los X tres decrece, por ejemplo, o en los tres podría crecen. pasar. Son casos raros. En el X cubo pasa que vos cuando vos haces el punto crítico te da cero. Entonces vos cuando vas a hacer el intervalo, haces menos infinito, cero, cero más infinito. Entonces, bueno, ves el primero, en el primero crece. Y cuando va al segundo, el segundo también crece. Claro, sí. Son muy Ahí está. raras, pero bueno, puede pasar. En general, no lo podemos generalizar, pero casi todas en uno crece y en el otro decrece. En general, pero no hay que confiarse, porque puede ser que ese punto crítico, como en X cubo, no sea mínimo o máximo, que ahí es donde cambia el crecimiento. Claro, sí, esa era mi duda. ¿Se entendió? No sé si se entendió, si no, Sí, yo lo entendí. perfecto. No sé si los demás lo entendieron.
Bien, Sí, profe. perfecto. Entonces seguimos. Lo que sí es prueba de la derivada primera, o también podemos decir la ley Gaunat, por una persona muy inteligente que lo dijo. ¿Qué dice la prueba de la derivada primera? La prueba de la derivada primera sale del razonamiento, como nos dijo recién la compañera. Si en un número C, en un punto en C, f', no sé cómo escribirlo, la derivada de f cambia de positivo a negativo, si lo pongo, de positivo a negativo, entonces f tiene un, de positivo, creo que a negativo, tiene un máximo relativo en C. No sé si se entiende, porque tendría que tener el Paint de antes, que no lo tengo. A ver, voy a usar el Sí, libro. profe. Voy a usar el libro que, ¿para qué lo tengo acá? Así que, a ver, eh, comparto. Les comparto si puedo. Ahí quiero que ven el libro. Y se está La viendo el libro. primera. La primera función crece, o sea que sus derivadas son todas positivas. Y de acá a acá la función decrece. Bueno, la derivada pasa de positiva a negativa. Entonces, donde cambia el signo de la derivada, o sea, donde se hace cero, ahí tengo el máximo relativo. Cuando la derivada cambia de negativo a positivo, ahí tengo el mínimo relativo. Y si la derivada viene siendo positiva y ahí tengo un punto crítico y no cambia el signo de la derivada, no tengo nada. Eso es lo que dice el problema. Ya no tengo ni mínimo ni máximo. No sé si se entiende lo que estamos viendo. O sea, acá no marcan en el libro. Voy a ir al Paint. Mirá, aguárdenme un poquito, que hay algo que pasó aquí que no me permitió. Ay, ay. Aguárdenme un segundo que les quiero mostrar. Ahí estamos. Eh, Ahora sí, share. No quiero ver que está desde el principio. Qué porquería. A ver ahí. No están viendo lo del libro que yo les estaba mostrando antes. Bueno, esto es como jugar y no acertar. Ahí está, ahí lo ven. Creo que ahí lo ven. Sí, sí, lo vemos, Lo profe. ven bien, perfecto. Eh, ¿Qué sucede? En este punto C que está acá, la recta tangente es paralela al eje X. Entonces, ahí la derivada es cero. Entonces, la derivada cambia. Acá son todas positivas porque las pendientes de las rectas tangentes tienen ángulo agudo, o sea, son positivas. Y acá, a partir de C cambian a ser derivadas negativas. Y justo acá la derivada me da cero. Tengo un máximo relativo. Lo mismo pasa acá. Acá, lo que hace el libro, ¿por qué marca esta línea horizontal? Porque la derivada es cero, ¿sí? Pero igualmente, al no cambiar la derivada después de hacerse cero, no tengo ni mínimo ni máximo. Eso es lo que dice el teorema. O sea, no es un teorema, se llama prueba de la derivada primera. Y la prueba de la derivada primera dice que, estoy buscando el libro acá, dice que si en un número, en un punto, en un número, en un valor del dominio de una función, en ese punto yo veo que la derivada antes es positiva y después de ese número la derivada es negativa, entonces tiene un máximo relativo.
si dado cualquier punto de la función, veo que antes de ese número la derivada es negativa y después de ese número la derivada es positiva, tengo un mínimo relativo. Y si veo que antes de ese número la derivada no cambia de signo, entonces no tengo ni mínimo ni máximo relativo. No tengo nada. Sí. Recordemos que ese número C tiene que ser número crítico de la función. Este C es un punto crítico de F. Lo vuelvo a repetir por las dudas. ¿Sí? Si yo tengo un número que es punto crítico de una función y veo que antes de ese punto crítico la derivada es positiva y a partir de ese punto crítico la derivada es negativa, entonces voy a tener un máximo relativo. Caso contrario, tendré un mínimo relativo. Si mirando ese punto crítico veo que antes y después de ese número crítico la derivada no cambia de signo, ahí no tengo nada. Como el caso de 3x perdón, de x cubo que les dije antes. Bien, mirando esto, con esta prueba, ya podemos volver a trabajar sobre esto que tengo acá. Acá yo podría haber ampliado el ejercicio, que esa es la idea, siempre lo voy a ampliar, siempre voy a pedir todo. Hallar los intervalos de crecimiento y los extremos relativos de las siguientes funciones. Voy con la primera. ¿Cómo obtengo los extremos relativos? Tengo que sacarle el crecimiento, sí o sí, si no, no puedo hacerlo. Y a partir de eso, ¿cómo saco los extremos relativos? Voy a la definición que les dije recién, que decía que si yo tenía un punto crítico, fíjense que estos intervalos están construidos con los puntos críticos, yo mirando un punto crítico de una función, me fijo dónde cambia el crecimiento. Yo acá tengo dos puntos críticos, -1 y un medio. Si ustedes observan, en -1 la función cambia de derivada positiva a derivada negativa. O sea, cambia Claro. de Y si la creciente a... calculamos, por ejemplo, si calculamos eh, el -1 nos va a dar la derivada cero, ¿o no? Claro, exactamente. Por eso tengo un Ok, punto crítico. Por eso yo ok. previamente, para hacer los intervalos de crecimiento, obtuve los puntos críticos. O sea que en este cuadrito, los puntos que estén en los extremos de los intervalos van a ser puntos críticos de la función. Porque a partir de esos números es que se construye esa tabla. O sea que en el primer punto crítico, F, Y es un máximo relativo. correcto, F en -1 es un máximo relativo de F. Y en el caso de un medio, F en un medio es un mínimo relativo de F. ¿Por qué? Bueno, porque en un medio cambia la derivada de negativa a positiva o de decreciente a creciente. Me puedo guiar con el crecimiento, porque es más fácil. Yo digo, si crece y después decrece, tengo un máximo. Si decrece y después crece, tengo un mínimo. Voy con el otro ejemplo. Y acá los puntos críticos son -1 y 1. Entonces, ¿cómo hago para obtener con la prueba de la derivada primera los extremos relativos? Bueno, en -1 la derivada viene de negativa a positiva o de crece a crece. Ahí tengo un mínimo. Sería f en -1. Acuérdense que es la imagen la que es mínimo máximo. F en -1 es un mínimo relativo de f. Y en 1 paso de positiva a negativa. Entonces tengo que f en 1 es un máximo relativo de f. Y ahí están los intervalos de crecimiento, perdón, los extremos relativos analizados. O sea que estos ejercicios van a venir asociados siempre, en general. Bien, si no tienen dudas, continuamos.
Bueno, la parte que sigue de la teoría cambia un poquito la cosa. Así como estuvimos viendo qué dice la derivada primera respecto de la gráfica de f, la otra pregunta que nos hacen en este capítulo es, ¿qué dice f segunda, derivada segunda, respecto a f? O sea, así como con la derivada primera yo puedo detectar crecimiento y decrecimiento y extremos relativos de una función en su gráfica, yo mirando la derivada de segunda de una función puedo también obtener características gráficas o visuales de f. Y de ahí podemos hacer una definición. La definición es de cómo es la concavidad de la función. ¿A qué nos referimos con la concavidad? La concavidad es como ver la curvatura de la función respecto a la altura. Algunos hablan de cóncava y convexa. Yo hago como el libro y digo concavidad para arriba y concavidad para abajo. Vamos a ir un pen a cualquiera de todos. Acá tengo el anterior, lo voy a sacar un poquito y voy a hacer una gráfica yo. Vamos a volver, si me sale, a la famosa gráfica original esta que yo tenía acá, que me ha salido hermosa, pero la tuve que sacar. Tengo eje Y, eje X, y vamos a suponer que tengo una cosa así. Aquí llamo concavidad para arriba y concavidad para abajo, mirando un poco lo que llamaríamos la panza de la función. Fíjense que esta curvatura o esta panza apunta hacia abajo y esta apunta hacia arriba. Bueno, eso se lo denomina como concavidad para abajo o concavidad para arriba de la gráfica de una función. Sería, a ver, si lo veo así, lo llamo concavidad para abajo. Si lo veo así, lo llamo concavidad para arriba. O sea, si lo veo como un gancho, lo digo concavidad para abajo. Si lo veo como una U, voy a decir concavidad para arriba de la gráfica de una función. Bien, vamos a definir, pero esta definición que ustedes la ven y es como el crecimiento, o sea, no se necesita saber matemática para analizar el crecimiento de la gráfica de una función. Cualquier persona que no sepa matemática dice, bueno, si de acá para acá veo que sube, crece, la función es creciente. Si de acá para acá veo que baja la gráfica de la función, digo, la función es decreciente. Acá con la concavidad yo hice una definición muy así bruta, ¿tá? Como para que ustedes gráficamente vean sin saber matemática qué es lo que estamos diciendo. ¿Cuál es la definición formal? La definición formal es la siguiente. Si yo analizo en determinados intervalos de la función, miro sus rectas tangentes, ¿sí? Por ejemplo, miro la recta tangente de una función en este punto. Más o menos, ahí tengo la recta tangente. No sé si la ven, está en verde, no sé si está muy chiquita, la vamos a hacer un poquito más gruesita. Voy a hacer otra, en este otro punto, acá tengo la recta tangente. Acá estoy haciendo otra recta tangente en otro punto. Acá otra recta tangente en otro punto. Ahí me salió media chueca, no sé. Acá hago otra recta tangente en otro punto. Acá hago otra recta tangente en otro punto. Bueno, hice un montón de rectas tangentes. Observen que en la gráfica de la función, todas las rectas tangentes están por encima de las imágenes de la función. Todas las rectas tangentes que ustedes están viendo ahí en verde están sobre o encima o arriba de la curva de la gráfica de la función. Así se define la concavidad para arriba. Mientras que yo voy a hacer acá una recta tangente. Miren que esta recta tangente está por debajo de la gráfica de la función. Esta otra también está por debajo de la gráfica de la función. Esta otra también está por debajo de la gráfica de la función. Entonces, Profe,
Sí, sería hacia abajo la verde. y la verde ahí no sé dónde estoy. Sí, depende. Ahí, ¿qué pasa? Ahí está cambiando la concavidad. Vamos a borrar. Depende cómo tenga la curva. Ahí estoy en peligro. Si la Bueno, hago así, a veces no quiero hacerla a veces en negro. Si la hago ahí y ahí no sé qué pasa, por ahí está como cambiando en esta zona. bueno, Acá es como para arriba, ¿sí? sí, sí. Y ahí no sé, acá sería una roja, acá seguiría siendo para abajo esta. Pero ahí tengo una zona que no sé qué pasa. Vamos a decir, bueno, necesitaría tener un software, graficarla bien, graficar todas las rectas tangentes, pero por ahora vamos a admitir, salvo en este intervalo, y vamos a decir que si todas las rectas tangentes a la gráfica de una función están por sobre ella, la función es cóncava para abajo. Y si todas las gráficas, perdón, si todas las rectas tangentes a la gráfica de una función están por debajo de ella, la concavidad es para arriba. Y acá hay una zona que no sabemos qué pasa, claro, porque ahí está como cambiando, ¿sí? Tendríamos que ser más precisos ahí, pero la gráfica es muy desgraciada en ese aspecto. No sé si se entendió la definición, ¿sí? Entonces, repito, si la gráfica de una función queda, si la gráfica queda por arriba de todas sus rectas tangentes en un determinado intervalo, digo que la función es cóncava para arriba. Y si la gráfica está por debajo de todas sus rectas tangentes, digo que la función es cóncava hacia abajo. Miren que esta definición que la acabo de leer del libro es al revés de lo que yo dije, ¿sí? Si las rectas tangentes están por encima de la función, la concavidad es para abajo. Pero lo puedo decir al revés. Si todas las imágenes de una función, si todas las imágenes de la gráfica de una función están por debajo de las rectas tangentes, entonces la concavidad es para abajo. Lo puedo decir de las dos maneras y las dos maneras son correctas. No sé si ven lo que estoy diciendo, si se entiende que está bien. ¿Sí? Entonces, si encontramos un máximo relativo, no sé quién lo dice, Dylan. Me preguntan acá, si tengo un máximo relativo, ¿hay concavidad para abajo? Ah, sí, está bien. En el máximo relativo voy a tener concavidad para abajo, porque la recta tangente está por encima. Y si tengo un mínimo relativo, la concavidad va a estar para arriba. Lo que pasa es que ahí lo único que defino son en dos puntos particulares, no en todo un intervalo. Profe, mi pregunta es, ¿qué relación tiene con esto la derivada segunda? Ah, todavía no tiene ninguna. Ok. Pero ya vamos a ver. Pero esto está, ¿por qué? Porque acá lo que estoy Bueno, no me quiero haciendo, adelantar entonces. no, está bien. Lo que estoy haciendo acá es definir, digamos, mostrar gráficamente cómo ver una concavidad, o sea, cómo yo la vería sin necesidad de estar en el análisis matemático. Yo miro la gráfica y digo, bueno, es cóncava para arriba, cóncava para abajo, no necesito saber nada para, si yo tengo la gráfica, ver gráficamente cómo se da la concavidad. El tema es que ustedes van a tener que analizar funciones sin ver la gráfica, se lo van a tener que hacer analíticamente. Entonces, por eso primero tengo que definir cómo ver analíticamente que una función es cóncava para arriba o para abajo y cómo lo defino. Voy a decir, si todos los puntos de la gráfica de una función están por debajo de sus rectas tangentes, entonces la concavidad es para abajo. O puedo decir lo siguiente, si todas las rectas tangentes están sobre la gráfica de una función, la concavidad es para abajo. No sé si dije lo mismo. Y en el otro caso, si todas las rectas tangentes a la gráfica de una función están por debajo de ella, la concavidad es para arriba. Eso es una forma de decirlo. O puedo decir, si todos los puntos de una gráfica de la función están por encima de las rectas tangentes, entonces la concavidad es para arriba. O sea, depende cómo lo miro, defino, pero las dos definiciones están bien.
Bien, si se entendió esto, continuamos. Bien, en el libro hay un apunte, perdón, en el libro hay una gráfica que siempre la muestro todos los años. Ustedes están viendo el Paint, así que vamos con esa gráfica. Esta grafiquita del libro, no sé si la alcanzan a ver. Si alcanzan a ver el Paint, si no lo saqué. Eh, Observen que acá tengo concavidad para abajo hasta ahí. Justo acá determinan que ahí cambia la concavidad y después sigue para arriba. Hasta acá para abajo, después sigue para arriba, acá para abajo y acá sigue para abajo. Si ustedes observan, en esta zona donde tengo con la gráfica de la función tiene concavidad para abajo, las rectas tangentes están por encima de la gráfica de la función. Por eso la concavidad es para abajo. O bien, puedo decir que todos los puntos de la gráfica de esta función entre A y B están por debajo de sus rectas tangentes. Por eso tiene concavidad para abajo. Y así lo mismo en este intervalo, entre B y C. Las rectas tangentes están por debajo de la gráfica de la función. Por eso tengo concavidad para arriba. O puedo decir, todos los puntos de la gráfica de la función están por encima de las rectas tangentes, por eso tengo concavidad para arriba. De las dos formas lo puedo decir. Y ahí lo puedo analizar en esa grafiquita, que figura 7, que después pueden ver en el libro cuando miren esto, cuando estudien esto. Eh, si no tienen dudas, seguimos. Bien. Después sigue algo que se llama prueba de la concavidad, que en el libro no está demostrado, en consecuencia nosotros tampoco vamos a demostrarlo. La prueba, ya estamos cerca, prueba de la concavidad. Y la prueba de la concavidad es hermosa porque tengo dos partes. Una primera parte dice que si f segunda, la derivada segunda, es positiva en un intervalo AB, entonces la gráfica de f es cóncava, bueno, cóncava hacia arriba en AB. Muy bien, ahora me están diciendo. Estamos viendo el libro, perdón, disculpen, luego de vuelta. Eh, Guarden, gracias. Bueno, entonces vuelvo con la prueba de la segunda derivada, o derivada segunda, pues da lo mismo. Bien, ¿cómo? No, no se llama prueba, perdón, se llama prueba de la concavidad. Me estoy fijando en el machete porque si no me olvido. Prueba de la concavidad se llama esto. Y como les dije, tiene dos partes. Entonces digo, la primera parte, si la derivada segunda es positiva en el intervalo abierto a B, entonces la gráfica de la función f es cóncava para arriba en AB. Derivada segunda positiva, cóncava para arriba. Y si la derivada segunda de f es negativa en AB, entonces la gráfica de f es cóncava para abajo en AB. Eso dice la prueba de la concavidad, que si ustedes se fijan es similar a la prueba del crecimiento o al teorema del crecimiento, donde si la derivada primera es positiva, la función crece. Si la derivada primera es negativa, la función decrece. Bueno, acá es al revés, o es parecida, no es al revés. Si la derivada segunda es positiva, la función, la gráfica de la función tiene concavidad para arriba. Si la derivada segunda es negativa, la gráfica de la función tiene concavidad para abajo. Bien.